Seguimos ahora con otra de las secuencias avanzadas. Ahora dejamos el paso a la espectroscopía. Lo que estudia la espectroscopía. Sabemos que los cambios estructurales son debidos a cambios en los metabolitos de los tejidos que conforman esas estructuras. La espectroscopía constituye un método no invasivo para poder estudiar estos cambios metabólicos y nos brinda información fisiológica y bioquímica acerca de los tejidos que están alterados. Esta información debe ser correlacionada con imágenes estructurales. ¿Con qué equipos podemos hacer espectroscopía? Debido a que estos metabolitos presentan una señal o cambios en la señal muy baja, debemos trabajar con equipos de 1,5 teslas o más, y el espectro que vamos a estudiar es el espectro del ion hidrógeno, que es el que mejor relación señal-ruido presenta. La base física de la espectroscopía se basa en el bien conocido corrimiento químico o chemical shift. En este fenómeno existe una interacción del núcleo del átomo en cuestión con las moléculas que están adyacentes, y eso origina cambios en el campo magnético local. A su vez, se producen cambios en la frecuencia de spin del átomo, y el valor de esta diferencia es medido en unidades de parte por millón en relación a las moléculas que contienen hidrógeno. Cuando nosotros vemos un espectro de una secuencia de espectroscopía, vamos a ver algunos picos correspondientes a grupos de moléculas o de metabolitos, y estos grupos están divididos de acuerdo a su frecuencia en parte por millón, y cada uno de ellos representa o presenta una determinada amplitud, que es lo que vamos a tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico. Cuando realizamos secuencias de espectroscopía, y como decíamos al comienzo de este segmento, vamos a tener primero en cuenta las imágenes anatómicas o estructurales, y luego enmarcaremos la zona a estudiar con un volume of interest, un volumen de interés, en donde mediremos los metabolitos que queremos estudiar. Una vez que determinamos cuál es el volumen de interés a estudiar, realizamos secuencias de espectroscopía que pueden ser de un solo voxel o single voxel o multivoxel. ¿Cuáles son las ventajas de realizar una secuencia single voxel? Que vamos a obtener una secuencia con una mejor señal seleccionada en 3 dimensiones. Podemos realizar secuencias de tipo PRES con una mejor relación señal-ruido, o secuencias de tipo STEAM que presentan menor artefacto a las anteriores, de acuerdo cada una de ellas al equipamiento que estemos usando. Las secuencias multivoxel, vamos a encontrar que este tipo de secuencias son grupos de voxeles en una misma alineación, con las mismas secuencias que denominábamos recién. ¿Y qué diferencias encontramos entre una y otra de este grupo de secuencias? La single voxel es una secuencia que presenta una buena calidad de espectro, es una secuencia corta, pero limitada anatómicamente. Únicamente podemos realizarla en un sector que determinamos como patológico con las secuencias estructurales, mientras que las secuencias multivoxel van a ser más amplias en cuanto a lo espacial, pero con una cuantificación menos precisa, debido a que cada uno de estos voxeles que conforman la secuencia van a estar contaminados de cierta manera con los voxeles que tienen en el sector adyacente.
A su vez podemos encontrar secuencias de T corto y T largo. Este tipo de secuencias con T corto van a representar una mejor relación señal-ruido, con más picos metabólicos y por lo tanto con a veces un poco más de dificultad en poder elaborar un diagnóstico. En cambio, las secuencias de T largo tienen, además de una peor relación señal-ruido, espectros más básicos y más simples debido a la supresión de la señal. En un espectro normal de la espectroscopía encontramos metabolitos comunes y metabolitos menos comunes. Vamos a tratar de estudiar a los metabolitos que comúnmente podemos encontrar en las secuencias que realizamos de espectroscopía. Este es el espectro metabólico que habitualmente encontramos en una secuencia de espectroscopía. Vamos a ver que cada uno de estos picos, como decíamos previamente, representa un grupo de metabolitos. Dentro de los metabolitos comunes encontramos a la creatina. La creatina es un marcador de sistemas energéticos, tiene relación con los ciclos energéticos y representa un valor relativamente constante que muchas veces se utiliza como referencia para el resto de los valores. Es una referencia interna para calcular porcentajes entre distintos valores de otros metabolitos. Vamos a ver que la creatinina, a pesar de ser constante, puede aumentar con la edad sus valores. También puede aumentar en estados hiperosmolares. Puede disminuir en procesos que alteran un ciclo metabólico, como en las isquemias agudas y subagudas, las lesiones tumorales y metástasis extensas, en abscesos, en trauma. Un ejemplo de cómo se utiliza la creatina como valor de referencia. Vemos un espectro normal en el estudio de arriba y un espectro patológico de un tumor en el espectro inferior. La curva de espectro, los picos, demuestran a la creatina marcada con una flecha. En la imagen superior vemos que la colina se aleja mucho más en el espectro normal de la creatina, mientras que el N-acetilaspartato queda mucho más elevado que la creatina en el espectro normal comparativamente con el patológico. Estas diferencias nos permiten a nosotros calcular porcentajes y radios que separan a los estudios normales de los anormales. Hay lesiones que directamente no tienen creatinas, son las lesiones que no poseen celularidad, por lo tanto no presentan ciclos metabólicos, lesiones de aspecto quístico, lesiones sin celularidad, no presentan el pico habitual de creatina. El N-acetilaspartato es otro metabolito común. Se localiza dentro de las neuronas, de los oligodendrocitos, de células progenitoras de astrocitos. Presenta el N-acetilaspartato un ciclo de síntesis y degradación y sirve como un marcador de densidad celular, de función celular y de densidad axonal. Es un metabolito ligado a la celularidad neuronal, es un neurotransmisor. Representa el pico más alto del espectro, siempre a la derecha del pico de creatina. ¿Dónde podemos encontrar un aumento del N-acetilaspartato? Típicamente en un defecto de la enzima que elimina al N-acetilaspartato, la aspartato-silasa, que ocurre en la enfermedad de Canavan. También durante el desarrollo cerebral y la maduración cerebral encontramos valores más elevados que en el promedio. Existe un descenso
del N-acetilaspartato en tumores, en los accidentes cerebrovasculares, durante el periodo posictal en una epilepsia, durante la anoxia, en estados inflamatorios y en el trauma. También se encuentra ausente en lesiones extracerebrales, como en los meningiomas o en algunos secundarismos, debido a la ausencia de neurotransmisores. Este es un ejemplo típico de la ausencia de este metabolito. Vemos a la izquierda imágenes ponderadas entre 2 con una lesión que está en relación al atrio ventricular derecho, realizando una medición del espectro en la región ganglio basal izquierda, completamente normal. Vemos el espectro habitual. En la imagen inferior hacemos el análisis del volumen de interés sobre la lesión sobre el atrio ventricular y vemos la ausencia del pico habitual de N-acetilaspartato. Eso es debido a que la lesión no presenta neurotransmisores debido a que es un meningioma intraventricular, una localización no habitual de estos meningiomas. El estudio con espectroscopía ayuda a definir mejor este tipo de lesiones. Otro de los metabolitos comúnmente estudiados en espectroscopía es la colina. Pertenece a un grupo metabólico constituido además por la acetilcolina, la fosfocolina, la citidina fosfato. Encontramos el pico correspondiente a los derivados de la colina, siempre a la izquierda del pico de creatina, donde aumenta la colina. ¿En qué patologías? Típicamente aumenta en las que eh, producen un aumento de las membranas celulares, ya sea por síntesis o destrucción. Encontramos aumento de la colina en tumores, en placas agudas de esclerosis múltiple, en accidentes cerebrovasculares, en lesiones con inflamación de diversos tipos, en las leucoencefalopatías, y disminuye la colina en la encefalopatía hepática y en la necrosis. Vemos dos imágenes de resonancia magnética y sus correspondientes espectros metabólicos. En la imagen normal superior vemos cuál es la relación habitual entre el pico de colina y el pico de N-acetilaspartato, constituyendo un radio metabólico, y luego comparamos con el espectro metabólico del tejido tumoral. Vemos que esa línea oblicua que se traza entre los dos picos de estos dos metabolitos se aplana debido al descenso de N-acetilaspartato. Los tumores no producen demasiados neurotransmisores y el aumento de la colina. Los tumores sí producen muchas membranas celulares. El lactato es otro de los metabolitos comúnmente estudiados en espectroscopía. No está presente en condiciones normales. Representa destrucción celular y necrosis. Junto a los lípidos, que es otro de los picos metabólicos cercanos, marca a las enfermedades de curso agresivo. Es producto de la glicólisis anaeróbica y también representa a lesiones con inflamación aguda y migración de macrófagos. ¿En dónde encontramos aumentado el lactato? En lesiones con hipoxia, derivando el ciclo metabólico hacia este metabolito, en pacientes con convulsiones, con enfermedades mitocondriales, lesiones quísticas, lesiones abscedadas y tumores necróticos. Vemos en este caso una lesión tumoral que presenta
cambios necróticos en su interior. El volumen de interés se sitúa en el centro de la lesión. Habitualmente debemos localizarlo en los sectores más sólidos, pero si lo ubicamos en el centro de la lesión, vamos a observar en el espectro metabólico un pico de lípidos y lactato debido a la necrosis tumoral. El mioinositol, otro de los metabolitos comúnmente estudiados, es representado por un grupo que además incluye al mioinositol monofosfato y a protones de glicina, y comúnmente se considera un marcador glial, un marcador de gliosis, de presencia de astrocitos, y habitualmente vemos que su pico metabólico está a la izquierda de la colina, un pico menor al de la colina. Puede aumentar el mioinositol en pacientes neonatos, pacientes con enfermedad de Alzheimer, pacientes con diabetes, con gliomas de bajo grado o estados hiperosmolares. Disminuye en la encefalopatía hepática, en la hipoxia crónica, en pacientes con accidentes cerebrovasculares y tumores malignos. Decíamos que habitualmente no nos valemos de la cuantificación numérica de cada uno de estos metabolitos, no valoramos la cantidad de metabolitos presente, que puede variar entre pacientes y entre equipos, y sí nos valemos de la comparación de valores de radios o porcentajes. Habitualmente lo que hacemos es cuantificar cuál es la relación que hay entre el N-acetilaspartato y la creatina, entre el N-acetilaspartato y la colina, o entre la colina y la creatina, y establecemos valores que son normales, de relación entre ambos metabolitos estudiados, y anormales, como podemos ver en este gráfico.